Entonces, ¿qué sucedió? Dios dice que despertó el corazón de este rey, ¿sí? Que no era ningún rey judío, era un rey, vamos a utilizar el término pagano, y lo usó ¿para qué? Para hacer volver de la dispersión, porque todo el pueblo de Israel, unos fueron llevados como esclavos, otros fueron muertos, y los que lograron escapar, dice la Escritura, que se fueron hacia Egipto, ¿sí? Entonces, resulta que ese rey da ese edicto y comienza el regreso de todos los judíos a la ciudad de Jerusalén, con un propósito que había establecido el rey de Ciro. ¿Y cuál era ese propósito? Establecer de nuevo el templo. Ese fue el primer propósito. Entonces, en Esdras capítulo 3, el verso 8 dice lo siguiente: en el año segundo de su venida a la casa de Dios, es decir, 2 años después que el rey de Ciro da este edicto, en el mes segundo, comenzaron Zorobatel, hijo de Salatiel, Yeshua, hijo de Josadat, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad de Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años hacia arriba para que activasen la obra de la casa de Dios. Yeshua, también sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, y quiero resaltar esta expresión que dice aquí, como un solo hombre. Repita conmigo, como un solo hombre. Asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, juntos con los hijos de Enadad, sus hijos y sus hermanos levitas. Y el verso 11 dice: y todo el pueblo clamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Entonces, ¿qué fue lo primero que colocaron allí? Diga conmigo, los cimientos. Es imposible levantar una estructura. Mire, yo ando con esto. No me había dado cuenta que todavía tenía el tapabocas, pero como estoy aquí solito, me lo puedo quitar. Entonces, lo primero que se estableció en este renovar del pueblo judío, en este volver del pueblo judío, lo primero que se restablecieron fueron los fundamentos. Y entonces yo le decía al Señor, bueno, ¿pero qué son los fundamentos? Nosotros entendemos por revelación de la palabra de Dios que el fundamento que nosotros tenemos es ¿quién? Es Cristo. ¿Manifestado a través de qué? ¿A través de qué? Diga conmigo, a través de su palabra. Y esto, amada iglesia, nos tiene a nosotros que llamar la atención y hacer un llamado y revisar nuestra vida. Yo siempre les he dicho, es imposible que nosotros vivamos una vida cristiana sin evaluar constantemente nuestro andar y nuestro caminar. Es necesario. ¿Por qué? Porque a veces sin querer se cuelan cosas en nuestra vida que se quieren convertir en un fundamento. Y eso no proviene de parte de Dios. Entonces es necesario que cada uno de nosotros revisemos a la luz de ¿qué? A la luz de la palabra, cuáles son nuestros fundamentos. Y usted quiere saber cómo está fundamentado usted en la fe. Examine los momentos en los cuales usted ha pasado por una prueba y revise cuál ha sido su actitud en ese momento. ¿Sí? Hablábamos hace rato acerca del temor. El temor es algo que siempre viene a colarse. ¿Por qué? Porque el temor tiene la facultad de ¿qué? De movernos a nosotros. Pero si estamos cimentados realmente en la palabra y creemos realmente que la palabra que Dios ha establecido sobre nuestras vidas es firme, nuestra estructura no va a caer, nosotros no vamos a caer. Por eso es que, fíjense lo que dice ahí, que cuando echaron los cimientos, todo el pueblo comenzó a cantar. Más adelante dice que unos cantaban y otros lloraban y no se entendía, porque unos lloraban de alegría y otros cantaban y gritaban. Pero era sorprendente lo que estaba sucediendo allí en el pueblo judío, cuando ellos entendieron que podían comenzar a echar las bases del templo. Porque antes de establecer el templo, ellos tenían que establecer las bases y el fundamento.
Y luego dice que comenzaron a construir el templo. Pero también dice la historia, cuando ustedes leen más adelante, que todo establecimiento siempre va a conseguir oposición. Resulta que se levantaron los pueblos que estaban alrededor, que conocían y sabían lo que había sido la ciudad de Jerusalén, y comenzaron a levantar conflictos, a hacer presión para que esta obra no se completara. Hasta que hubo un hombre que se levantó, que fue Esdras, ¿sí?, junto a todo el pueblo, y lograron concluir la obra. Esdras fue un hombre que entendió el llamado que Dios le había hecho y se presentó delante del rey. ¿Y el rey qué hizo? Cuando el rey entendió, porque Dios estaba generando este mover dentro del pueblo judío, y estaba generando este mover, y cuando el hombre se presentó delante del rey, el rey nada más le dijo: ¿qué es lo que necesitas? ¿Y qué hizo? Le dio y le proveyó todo lo que necesitaba. Y dijo: bueno, todo lo que se robaron del templo, que todavía está en Babilonia, entreguen lo que está aquí. Y entonces empezaron a decir: bueno, ¿pero por qué? ¿Por qué lo vamos a hacer? Y entonces, aquí hay algo muy importante, que lo leímos al principio, que dice que el rey de Ciro proclamó, ¿sí?, lo habló, pero también lo escribió. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido una palabra de parte del Señor y no hemos sido lo prudentes para ir y anotarlo, para ir y escribirlo? ¿Por qué? Porque en el momento de dificultad usted puede ir allí y decir: ¿qué era lo que el Señor me estaba diciendo en aquel entonces? Y usted puede agarrar y ver y decirle a todo aquel que se oponga y decirle: mira, lo que el Señor ha dicho de mí ha sido esto. Pero gracias a Dios que también tenemos la palabra escrita. Por eso hablo de la palabra como fundamento. Es necesario, amada iglesia, que volvamos a las Escrituras, que volvamos a leer la palabra de Dios con diligencia, a estudiarla, ¿sí?, ir a ella diariamente. ¿Por qué? Porque es aquí donde Dios tiene la capacidad de hablar a tu corazón. Es aquí. Él puede usar a cualquier persona, está claro, ¿sí? Usted puede decir: no, pastor, es que yo me congrego por YouTube. Sí, no, yo todos los días pongo a tal pastor, o hago esto, hago lo otro. Eso no son los fundamentos correctos. Y no estoy diciendo que lo que esté diciendo ese hermano, o lo que esté diciendo cualquier persona que hoy nos puede estar escuchando inclusive por YouTube casualmente, esté bien o está mal. No estoy juzgando eso. Lo que estoy diciendo es que yo no puedo, ¿sí? Yo no puedo decirle a mi bebé, si estoy dándole tetero a mi bebé, yo no puedo decirle: mira, tómate esta agüita de yuca, ¿sí? No, él tiene que tomar la leche. Él tiene que tomar la leche. ¿Y la leche está dónde? Diga conmigo: está en la palabra de Dios. Entonces a veces andamos por ahí tomándonos batidos en cosas que conseguimos, que nos llegan, y no estamos yendo realmente al sustento, al fundamento que es la palabra de Dios. Y yo creo que este 2022 es un año donde todos y cada uno de nosotros debemos volver al fundamento de la palabra. Empezar a leer la palabra con alegría, con disposición. Es maravilloso cuando nosotros disponemos el corazón a la palabra de Dios, y la palabra de Dios comienza a revelarse y a manifestarse. Y algunos dirán: pero es que yo la leo y no lo entiende. No. Dentro de usted mora alguien que es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo está allí para mostrarle la Escritura, para que la palabra de Dios se revele.